y se lanzó desde su silla hacia la bahía de cápsulas de escape. ¿Alguna idea de qué nos golpeó, Dak? Gruñó, mientras la nave se sacudía violentamente y lo lanzaba contra un mamparo. Un dolor agudo le recorrió las costillas. Un pozo gravitacional no presente en ninguna carta registrada, respondió Dak. O somos pioneros de una nueva y emocionante forma de morir, o mi base de datos de navegaciones, como dirías, un montón de basura en llamas, abrió la puerta de la cápsula de golpe. El siseo de la hidráulica fue un sonido bienvenido en la cacofonía. Recuérdame borrar tus bancos de memoria con un imán cuando salgamos de esta, una amenaza que presupone nuestra supervivencia. Admiro tu optimismo, Jackson. Se abrochó el cinturón en el único asiento de la cápsula, con las manos moviéndose rápidamente sobre el panel de lanzamiento. La nave lanzó su último grito de muerte a su alrededor. Apretó el botón de lanzamiento y, con una explosión estremecedora, la cápsula fue expulsada violentamente hacia la atmósfera rugiente del planeta oxidado y helado abajo. El descenso fue una pesadilla de fricción y turbulencia. La visión de Jackson se nubló, la fuerza G amenazaba con reducirlo a papilla. Luchó por mantenerse consciente mientras la pequeña nave se precipitaba hacia el suelo, una coma llameante en un cielo del color de la sangre seca. El impacto final fue menos un aterrizaje y más una demolición controlada. La cápsula se estrelló contra el suelo, abriendo un profundo surco antes de detenerse bruscamente, con un sonido nauseabundo. Silencio. Era más ensordecedor que el caos que lo precedió. Jackson colgaba de sus ataduras, con la cabeza palpitante, el cuerpo una sinfonía de dolores, forzó la escotilla, el metal crujió en protesta. Salió tambaleándose, cayendo a medias una ráfaga de aire caliente y seco y un muro de sonido incomprensible. Era un rugido, un sonido gutural profundo. De miles de voces. Se encontraba en una vasta depresión circular de suelo arenoso, rodeada por imponentes formaciones rocosas esculpidas a modo de asientos para una enorme multitud de alienígenas. Eran humanoides, pero con rasgos claramente felinos, orejas afiladas, extremidades poderosas y una gracia depredadora. Al otro lado de la arena, dos enormes guerreros ataviados con armaduras de hueso y cuero se rodeaban. En una alta y ornamentada plataforma, una hembra de su especie observaba, con una postura antinaturalmente inmóvil, el rostro una máscara de regia indiferencia. Su cabello verde era una sorprendente explosión de color en el paisaje monocromático. Jackson parpadeó, intentando comprenderlo todo. Había estrellado su nave contra una especie de juego de gladiadores. Antes de que pudiera moverse, antes de que ninguno de los alienígenas pareciera siquiera percibir su repentina y violenta llegada, una enorme puerta al fondo de la arena se abrió con un chirrido ensordecedor. Una criatura de pesadilla emergió. Era todo garras, músculos y dientes, una máquina de destrucción multimanada que dejó escapar un alarido gutural, su hambre una fuerza palpable en el aire. La bestia era un mercreciano, un torbellino de garras y furia. El rugido de anticipación de la multitud se convirtió en un jadeo colectivo de horror. La criatura era más grande, más salvaje de lo que los campeones habían sido entrenados para enfrentar. Ignoró al primer guerrero, el que ostentaba el título de gigante, y simplemente lo apartó de un manotazo como si fuera un insecto, haciéndolo caer rodando por el polvo. Luego se movió con una velocidad imposible, su forma masiva un borrón, y destrozó al segundo campeón en un único movimiento horripilante. La arena cayó en un silencio atónito. El único sonido, el húmedo desgarro de la carne y el crujido de los huesos, esto estaba mal. Vera lo sabía por la fría el terror que se le enroscaba en el estómago, el desafío debía ser una prueba de habilidad, no una matanza. El tritón, la sed de sangre, ahora completamente desatada, se giró, sus ojos multifacéticos, ardían con una furia irracional, escudriñaron la arena. Pasaron por alto a la bestia en recuperación, por encima de los guardias reales petrificados y se fijaron en ella, en el premio, con un rugido que hizo temblar las mismas piedras de su disa. Cargó. Sus guardias se paralizaron, toda su existencia se regía por el protocolo, por las sagradas reglas del desafío, y las reglas no contemplaban nada para esto. El campeón debía proteger el premio de otros campeones, no del desafío en sí. La bestia, tambaleándose al ponerse en pie, también vaciló. Su mente se debatía entre la deshonra de ser ignorado y la locura táctica de enfrentarse a una bestia que claramente no se comportaba como debía. Jackson desconocía las reglas. No comprendía los matices de su código de honor, vio a un monstruo cargando contra una mujer que estaba paralizada en su camino.
Vio el destello de terror que finalmente se abrió pasó a través de su máscara regia, la leve apertura de sus ojos color jade. Eso fue todo lo que hizo falta. Algo profundo y primigenio, un instinto enterrado en el ADN de su especie, se apoderó de él. No era un guerrero, era un hombre que había rescatado a compañeros de tripulación de salas de máquinas dañadas y protegido a equipos de prospección de tormentas de micromedoritas. Se movió. No pensó, solo corrió desesperadamente, con los pulmones ardiendo, a través de la arena. Su cuerpo maltrecho gritaba en protesta, pero lo ignoró. Llegó a la arena justo cuando la criatura lo hacía, lanzándose frente a Vera. Su hombro impactó contra sus piernas, haciéndola caer de espaldas sobre la plataforma mientras él recibía todo el impacto aplastante del tritón. Su traje de prospector reforzado, diseñado para resistir el vacío y la radiación, chilló cuando garras del tamaño de dagas lo desgarraron. El aliento caliente y húmedo de la bestia le rozó la cara y su rugido le vibró en los huesos. Era una roca en el camino de una avalancha, y sabía con una certeza aterradora que estaba a punto de ser pulverizado. Jackson sobrevivió. El impacto inicial le provocó una explosión cegadora de dolor en el hombro y las costillas, pero el traje resistió lo suficiente. Era un buscador de oro. Su vida era una serie de decisiones difíciles en entornos letales, y su cuerpo era un testimonio de esa vida, denso y resistente. Gruñó, forzando sus piernas a tensarse para convertirse en un ancla contra la furia de la criatura. El tritón estaba sobre él, su peso inmenso, una garra desgarrando el traje roto y hundiéndose en la carne de su hombro. Rugió, un sonido humano crudo de agonía y esfuerzo que era completamente ajeno a la multitud de Cylon. Vera se tumbó en la camilla tras él, mirando hipnotizada. Vio a ese extraño alienígena de cuerpo blando, esa cosa que había caído de su cielo, absorber un golpe que habría destrozado a un guerrero Cylon. Él no adoptó ninguna postura. No lanzó un grito de guerra, sangró y luchó. Retorció su cuerpo, usando el propio impulso de la bestia en su contra, una danza desesperada y torpe de supervivencia. Vio un trozo irregular del casco de su cápsula de escape cerca y se abalanzó sobre él, sosteniéndolo como un escudo. Se dobló al instante bajo el siguiente golpe del Mer, pero le dio un segundo, eso era todo lo que necesitaba. Con la mano libre, buscó a tientas en su cinturón de herramientas y sacó su cortador de plasma. Era una herramienta, no un arma, diseñada para cortar roca y mineral. Pulsó el botón de encendido y una corta y ardiente hoja de energía azul cobró vida con un siseo. La bestia abrió sus fauces para asestarle el mordisco final mortal, y Jackson, con el último respiro, clavó el cortador de plasma directamente en su garganta. Se oyó un horrible chisporroteo y el olor a carne cocinada. La criatura se estremeció, su enorme cuerpo lo levantó del suelo antes de desplomarse de nuevo. Todo había terminado. Jackson yacía atrapado bajo el cadáver, su sangre se acumulaba en la arena roja. Intentó apartarlo, pero sus brazos no le respondían, su visión se nubló. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue a la princesa mirándolo fijamente, su rostro felino y su máscara indescifrable de sorpresa y algo más, algo que no podía identificar. La arena quedó en completo silencio durante un largo instante. Entonces una sola voz, antigua y amplificada por alguna tecnología invisible, resonó a través de la piedra. Era la matriarca, la suma sacerdotisa. El último retador ha sido derrotado, declaró, con un tono que no admitía réplica. La ley es la ley. Tenemos un vencedor. Señaló con un dedo sabio al humano inconsciente. Ha ganado la prueba. Ha ganado a la princesa. Desde el otro lado de la arena, el gigante, olvidado y humillado. Dejó escapar un rugido de furia pura e incontrolable. Cuando Jackson despertó, lo hizo con el olor antiséptico y la superficie más suave que jamás había sentido contra su piel. Se encontraba en una gran sala circular tallada en la misma piedra roja que la arena, pero pulida hasta obtener un brillo intenso. Intrincados tapices que representaban brutales escenas de caza colgaban de las paredes. Su mono desgarrado había desaparecido, reemplazado por unos pantalones holgados y transpirables. Su torso estaba desnudo, cubierto por un complejo mosaico de vendas y parches brillantes de aspecto gelatinoso. Se incorporó y una ola de mareo lo invadió. No estaba solo. La princesa Vera estaba sentada en una silla de respaldo alto al otro lado de la sala, observándolo con aquellos ojos de jade inquietantemente intensos. Su postura era rígida como un palo,
Sus manos descansaban tranquilamente en su regazo, su larga cola verde se movía casi imperceptiblemente detrás de ella. «¿Estás despierto?», afirmó ella. No era una pregunta. «Parece que sí», dijo Jackson con la garganta seca. «¿Dónde estoy?». «Los aposentos del vencedor», dijo ella con voz ronca y melódica, sin rastro de calidez. «Mis aposentos, nuestros aposentos». Las palabras resonaron como meteoritos. Era un ganador en un juego que desconocía. Jackson bajó las piernas de la cama, con los músculos tensos. Dio su cinturón de herramientas y su comunicador de muñeca desgastado sobre una mesa cercana y sintió un leve alivio. Se centró en lo práctico. «Mi nave, la cápsula». «Tu nave fue destruida», dijo Vera con un dejo de desdén en la voz. «La nave más pequeña es un desastre». «¿Estás varado, varado?». La palabra fue un golpe en el estómago. Estaba solo, herido, en un planeta de guerreros felinos gigantes que, al parecer, cazaban a la gente mediante concursos de caza de monstruos. Miró a la princesa. Era hermosa, terriblemente hermosa, pero ella lo miraba como si fuera un extraño trozo de escombro que hubiera llegado a su orilla. Notó una herida oscura y profunda en su antebrazo, justo debajo del borde de su guantelete blindado, una garra perdida de la sirena. Antes de poder detenerse, se puso de pie y dio un paso hacia ella. Ella se estremeció, sus orejas se aplanaron contra la cabeza, su mano se movió instintivamente hacia la daga que llevaba en la cadera. Jackson se quedó paralizado, levantando las manos en un gesto universal de paz. «Tranquila, tu brazo. Está sangrando. Los médicos reales se encargarán. Aplicarán las sales sagradas». Recordaba las marcas punzantes y dolorosas que los médicos le habían puesto antes de que perdiera el conocimiento. Hay una manera más fácil. Se movió lentamente hacia su cinturón y lo tomó. Sacó su pequeño botiquín. «Si me lo permites». Ella vaciló, su mirada oscilando de sus ojos al botiquín en su mano. La curiosidad venció a la sospecha. Extendió lentamente el brazo. Jackson se acercó a ella, con cuidado de que su movimiento fuera lento y no amenazante. Se arrodilló ante su silla, en una posición de súplica que ella solo había visto en enemigos derrotados. Tomó su brazo, con un tacto sorprendentemente suave. Su piel estaba cálida, tersa, con un ligero matiz verde casi brillante. Roció una fina bruma del botiquín sobre la herida. Era fresca y calmante, y ella observó, fascinada, cómo se formaba una fina película transparente sobre el corte, el dolor desapareciendo al instante. Trabajó en silencio, con una concentración absoluta. Sus dedos entumecidos se movían con firmeza y respeto mientras limpiaba la herida. Para Vera, que había sido manipulada, evaluada y reclamada por guerreros, en toda su vida, esto fue una revelación. El contacto masculino, en su experiencia, se trataba de posesión, de demostrar fuerza. Esto era diferente. Esto era cuidado. Se encontró mirando sus manos marcadas por cicatrices, la concentración en sus ojos grises y una descarga de algo cálido y eléctrico, algo completamente ajeno a ella, le recorrió las venas. Era aterrador y quería más. La furia política se apoderó de la ciudadela real. El regente, el padre de Vera, estaba furioso, su autoridad había sido socavada por un extraño accidente legal. El gigante, con su honor hecho jirones, recorría los pasillos como una bestia enjaulada. Sus partidarios en la clase guerrera exigían que el humano fuera apartado, o mejor aún, ejecutado como combatiente ilegal. La presión sobre la matriarca era inmensa, pero la anciana sacerdotisa permanecía tan inamovible como las montañas. Jackson, confinado a los aposentos reales, era ajeno a la tormenta que había desatado. Pasaba el tiempo intentando reparar su comunicador de muñeca, un esfuerzo frustrantemente feudal. Esa noche, la matriarca entró en sus aposentos y despidió a los guardias con un gesto de la mano. Era anciana, su pelaje verde se había desvanecido hasta un pálido verde menta, pero sus ojos eran tan afilados como fragmentos de obsidiana. Ignoró a Jackson por completo, centrando toda su atención en Veida. «Querían que lo invalidaran», dijo la matriarca con voz seca, como un susurro de hojas. «El regente se frota las manos y habla de tradición. El gigante solo habla de su orgullo herido». «Fue una casualidad», dijo Veida, repitiendo las palabras que había oído todo el día, aunque le sonaban huecas. «La ley no está hecha para tales anomalías». Los labios de la matriarca se curvaron en una apariencia de sonrisa. «Oh,
Hija mía, ¿de verdad crees en casualidades de esta magnitud? ¿Crees que el sagrado guantelete que ha permanecido en pie durante 1000 años se rompe tan fácilmente por casualidad? Las orejas de Vera se movieron. Una semilla de sospecha, sembrada por la imposible supervivencia de Jackson y su aún más imposible ternura, comenzó a germinar. ¿Qué dices, anciana? Elmer no era la bestia para la que los campeones se entrenaron, confesó la matriarca, bajando la voz a un susurro conspirador. La criatura que esperaban estaba sedada en su jaula. La que fue liberada. Era un proyecto especial, criado para una agresión pura e incontrolable, muerto de hambre durante 3 días y apuntando, querida, directamente a ti. Vera sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Intentaste matarme? No. La matriarca. Corregido con suavidad. Intenté encontrarte una pareja. Durante generaciones, esta prueba nos ha dado los más fuertes, los más arrogantes, los más brutales de nuestra especie, ha glorificado al depredador. Pero una verdadera consorte no es una depredadora. Una verdadera consorte es una protectora. Aposté a que ante una amenaza real e imprevista contra tu vida, el orgullo del guerrero lo haría dudar. Pero que algo más, algo mejor, podría revelarse. Sus ojos ancestrales se posaron en Jackson, quien seguía absorto en su trabajo. Sus acciones no fueron un accidente. Eran la respuesta. Vera contempló al humano, al torpe, al forastero de voz suave, al gentil sanador, el hombre que se había interpuesto ante un monstruo para salvarla. Una ola de comprensión la inundó, tan poderosa que la dejó sin aliento. Él no era un vencedor accidental. Él era el elegido, y ella y todo el futuro de su pueblo estaban ahora ligados a él, en el centro de un silencioso golpe de estado que acababa de ser declarado. Su percepción de él, de todo, había sido alterada irrevocablemente. El gigante no podía ser aplacado. Humillado ante todo el mundo, su furia era un arma política que el regente estaba más que dispuesto a usar. Incapaces de invalidar los resultados del desafío por ley, encontraron otra manera, una tradición más antigua y sangrienta, el derecho de vindicación, un duelo a muerte entre el campeón despreciado y el vencedor. Era un desafío de honor, y rechazarlo era admitir cobardía y denunciar a todo derecho. La proclamación se hizo ante toda la corte. Todas las miradas se posaron en Jackson, atrapado, consciente del campo minado político en el que se encontraba. Jackson sostuvo la mirada del retador. Acepto, dijo con voz baja pero firme. Una oleada de murmullos y gruñidos de satisfacción llenó la sala. El duelo se fijó para dentro de 3 días. Más tarde esa noche, Vera se acercó a él. Su regia compostura había desaparecido, reemplazada por una energía feroz y desesperada. No puedes ganar, dijo, con la cola azotando tras ella. Ha estado entrenando para esto toda su vida. Te hará pedazos, probablemente, convino Jackson, pasándose una mano por el rostro cansado. Pero negarme no era una opción, ¿verdad? Esto no es un juego, humano, siseó ella, acercándose a él, su aroma, una mezcla de almizcle y algo parecido a la lluvia sobre piedra caliente, llenando sus sentidos. Estás jugando con mi vida, lo sé, dijo él en voz baja. Vio el miedo genuino en sus ojos, no por las consecuencias políticas, sino por él. Algo cambió entre ellos. Esto ya no se trataba de un premio ni de un ritual. Se trataba de sobrevivir. Entonces debes escucharme, dijo, bajando la voz. Extendió la mano, sus dedos de uñas afiladas vacilaron un instante antes de presionarlos contra su pecho. El contacto fue eléctrico. Podía sentir el latido constante y lento de su corazón, tan diferente del ritmo frenético de un silón. La matriarca te eligió porque eres diferente. No puedes luchar contra él como un silón. Perderás. No tengo intención de hacerlo, dijo Jackson, cubriendo la mano de ella sobre su pecho. Su piel estaba cálida, el contacto lo tranquilizó. Pero necesitaré tu ayuda. Su mirada se encontró con la de él. En ese momento, tomó una decisión. Ella no era un premio para pasar de mano en mano entre hombres. Ella era una princesa de su pueblo, y lucharía por el futuro en el que empezaba a creer. Dime qué necesitas, susurró, sus dedos curvándose ligeramente contra el duro músculo de su pecho. El pacto quedó sellado, una alianza nacida de la desesperación y la innegable atracción magnética que fluía entre ellos. Sus preparativos eran una extraña fusión de 2 mundos.
Vera intentó enseñarle los fundamentos del combate Silan, las posturas y formas que eran tan naturales como respirar para su pueblo. Jackson era un estudiante torpe, su cuerpo demasiado denso, demasiado arraigado. Tras una hora de frustración, se detuvo. No sirve de nada, dijo, sacudiendo la cabeza. No puedo ser mejor Silin que él. Tengo que ser humano. A partir de entonces, la dinámica cambió. Él se convirtió en el maestro y ella, en su alumna asombrada. Él dibujó diagramas en una bandeja de arena, trazando el mapa de la arena. Le preguntó sobre puntos de estrangulamiento, sobre debilidades estructurales, sobre la composición de la arena misma. Su pensamiento era completamente ajeno a ella. Él no planeaba una pelea. Planeaba una cacería con el coloso como su presa. Con su autoridad real, Vera consiguió los artículos que él solicitó, introduciéndolos de contrabando en sus aposentos. Latas de polvo metálico utilizado para pulir armaduras ceremoniales, jarras de aceite de lámpara altamente inflamable y carretes de alambre fino de alta resistencia. Él le mostró cómo el polvo, al dispersarse, obstruiría las sensibles membranas respiratorias de un silino. Demostró cómo el aceite, al esparcirse sobre la arena, podía encenderse con una chispa de su cortador de plasma. Sus sesiones nocturnas de estrategia eran intensas, con las cabezas juntas sobre el mapa de arena. Él aprendió el sutil lenguaje de su cuerpo, la forma en que sus orejas se erguían cuando estaba intrigada, el leve movimiento ascendente de la punta de su cola cuando estaba contenta. Ella, a su vez, quedaba fascinada por las pequeñas expresiones inconscientes que él hacía, la leve curvatura de sus labios, que él llamaba sonrisa, la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando se concentraba. Una noche, después de horas de trabajo, se quedó dormida sentada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Su respiración era un suave y rítmico ronroneo. Jackson la miró, a la fiera princesa que se había convertido en su compañera, y sintió una oleada de ternura protectora inundarlo. Con cuidado, tomó una manta de la cama y la cubrió con ella. Despertó poco después a la inusual calidez y a la sencilla y profunda realidad de su cuidado. Él no la había despertado. No se había aprovechado de su vulnerabilidad. Simplemente la había protegido. Abrumada por esta nueva y poderosa sensación de ser amada, se volvió hacia él. La luz de la luna, que se filtraba oblicuamente por la ventana alta, iluminaba el cansancio en su rostro. Se inclinó y presionó sus labios contra los de él. Se suponía que sería un simple gesto de gratitud, pero en el momento en que su piel se tocó, se convirtió en algo más. Fue un beso crudo y profundo que encendió la tensión desesperada que había estado latente entre ellos durante días. Un fuego que rápidamente se transformó en una apasionada y sensual exploración de sus diferencias. El beso rompió las últimas barreras entre ellos. Lo que había sido una alianza desesperada se convirtió en una verdadera y profunda unión. Para Vera, el acto de aparearse siempre se había presentado como algo violento, una posesión, un guerrero reclamando su premio. El acercamiento de Jackson fue una revelación silenciosa e impactante. Exploró su cuerpo con una reverencia que la hizo temblar, sus manos y su boca recorriendo su piel extraña como si fuera un mundo nuevo y hermoso. Le susurró preguntas, concentrándose por completo en ella, en su placer, un concepto tan ajeno que resultó revolucionario. La quebró. La transformó. La princesa regia, el premio intocable, gritó su nombre, arqueando su cuerpo contra el suyo en una rendición más poderosa que cualquier acto de dominación que hubiera presenciado. Ella, a su vez, le mostró la feroz pasión de su raza, una energía salvaje y desinhibida que respondía a su firme fuerza con igual intensidad. Sus garras, que siempre había mantenido retraídas, trazaban ligeros y emocionantes patrones sobre su espalda. Su cola se enroscó alrededor de su pierna, un gesto posesivo e íntimo que decía más que palabras. Ya no eran solo aliados. Eran compañeros. Sus cuerpos aprendiendo un nuevo lenguaje juntos. Sus diferencias no eran una barrera, sino una fuente de fascinación infinita. Sus misiones nocturnas a la arena para preparar las trampas de Jackson se cargaron de esta nueva intimidad. Bajo el manto de la oscuridad, se movían como uno solo. Ella usaba su autoridad para distraer a los guardias mientras él enterraba bidones inflamables o tendía cables justo debajo de la superficie de la arena. El peligro compartido, la secreta conspiración contra su propio pueblo, era un potente afrodisíaco. Regresaban a sus aposentos, con los cuerpos vibrando de adrenalina, y se fundían en un abrazo. Su amor alimentado por el juego de alto riesgo que estaban jugando. Eran una sola unidad,
sus mentes, cuerpos y propósito entrelazados, luchando no solo por sus vidas, sino por el futuro que comenzaban a construir en los momentos de calma entre batallas. En el corazón de una cultura que veneraba la fuerza, habían descubierto una fuerza más poderosa, la confianza absoluta e incondicional. Amaneció el día del duelo, el aire cargado de expectación. La arena estaba abarrotada, los rugidos de la multitud eran una fuerza física. Jackson se encontraba en el centro de la arena, su traje de buscador de oro reparado parecía endeble bajo el peso de la expectativa. Frente a él, el gigante era una montaña de músculos y una brillante armadura de hueso. Su rostro era una máscara de desprecio. El duelo comenzó. El gigante cargó, esperando terminarlo en segundos. Jackson no respondió a la carga. Esquivó, corriendo hacia una sección de la arena que habían preparado. Mientras el guerrero lo perseguía, Jackson abrió de una patada un pequeño recipiente, liberando una nube de fino polvo metálico. El gigante rugió al inhalarlo, sus sensibles membranas respiratorias obstruidas al instante. Tosió, sacudiendo su enorme cabeza, su furia creciendo. Este se convirtió en el patrón de la pelea. Jackson se negaba a atacar directamente. Era un fantasma, un espectro, guiando a su oponente en una frustrante persecución a través de una serie de trampas. Encendió charcos de aceite, creando muros de llamas que obligaban al gigante a cambiar de dirección. Lo condujo sobre cables trampa que se enganchaban en sus tobillos, sin detenerlo nunca, pero perdiendo constantemente su ritmo, su concentración. La multitud, que había rugido por la gloria del gigante, enmudeció, luego se confundió. Aquello no era el honorable combate que conocían. Era algo distinto. Jackson no salió ileso. El gigante era rápido, y varias veces sus enormes puños impactaron. Jackson sintió cómo se le rompían las costillas, el dolor una ola nauseabunda. Un golpe en la sien lo hizo caer de bruces, con la vista nublada. Pero se levantaba cada vez que se levantaba. Su resistencia humana, su pura terquedad, estaban a la vista. Sangraba por una docena de cortes. Su brazo colgaba en un ángulo inútil, pero seguía moviéndose, siguiendo pensando, siguiendo atrayendo al guerrero más adentro de su red. Finalmente, atrajo al exhausto y furioso Jackson al centro de la arena. Con un último desesperado impulso, el gigante se abalanzó. Jackson se zambulló, rodando por debajo del alcance del guerrero y tirando de un cable enterrado. Una red con peso oculta. Debajo de la arena surgió una red que enredó al campeón. El gigante rugió, forcejeando, pero fue atrapado. Jackson, ensangrentado y apenas capaz de mantenerse en pie, cojeó hacia su derrotado oponente. Recogió la lanza que el guerrero había desechado. La arena quedó sumida en un silencio sepulcral. Cada Silin, desde el regente hasta el más humilde plebeyo, esperaba el golpe mortal que exigía el derecho a la venganza. El regente asintió con gesto sombrío, aceptando lo inevitable. El gigante, enredado en la red, miró a Jackson con puro odio, esperando el golpe final. Vera observaba desde las gradas, con el corazón palpitante, su fe en el frágil y preciosa. Jackson alzó la lanza, la punta pulida brillando bajo la intensa luz del sol, y luego, con un gruñido de esfuerzo, la clavó en la arena junto a la cabeza del guerrero. Arrojó el arma a un lado, se giró, su cuerpo maltrecho gritando, y se encaró con los dioses reales y los miles de personas silenciosas. Su voz era un suspiro entrecortado, pero resonó en el silencio. Ella no es un trofeo, dijo, señalando con su brazo sano hacia Vera. Su vida no se gana a puñetazos. Hay que protegerla. Miró directamente a Vera, con sus ojos grises claros e inquebrantables. Ese es el único honor que importa. La declaración fue un shock sísmico. Fue un rechazo a todo lo que su cultura consideraba sagrado. 1000 años de tradición de glorificar al más fuerte, al más dominante, fueron desechados por un ser humano sangrante que hablaba de protección en lugar de posesión. La compostura de Vera se quebró. Lágrimas que no sabía que podía derramar trazaron caminos entre el polvo en sus mejillas. Salió corriendo de la corte, ignorando los jadeos de asombro, y rodeó a Jackson con sus brazos, con el rostro hundido en su pecho. La matriarca se levantó lentamente de su trono. El derecho ha concluido, tronó, su antigua voz rompiendo el atónito silencio. Las viejas costumbres nos han mostrado sus límites. Hoy, un nuevo camino se revela. Miró a Jackson y a Vera, con una expresión de profunda satisfacción. No tenemos un nuevo campeón.
Tenemos algo mayor, un príncipe protector. El cambio cultural comenzó en ese instante, el duelo se convirtió en leyenda, una historia contada a los niños no sobre un gran guerrero, sino sobre un sabio que conocía la diferencia entre fuerza y violencia. La escena final tuvo lugar horas después, en la quietud de sus aposentos. Jackson yacía en la cama, su cuerpo cubierto de moretones morados y heridas suturadas. Los médicos reales habían hecho su trabajo, pero era ver a quien ahora lo atendía. Le cambió suavemente un vendaje del brazo, con un tacto tan cuidadoso y reverente como el suyo aquel primer día. Sus papeles se habían invertido, el círculo se había completado. «Te llaman el protector», murmuró, girando sus orejas verdes hacia los sonidos lejanos de la ciudadela. «Es mejor que un invierno accidental», gruñó Jackson, con una pequeña sonrisa en los labios a pesar del dolor. Terminó su trabajo y se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro sano. Su cola se posó posesivamente sobre su pierna. Permanecieron en silencio durante un largo rato. El peso del futuro que ahora debían construir se instalaba a su alrededor. «Jackson», dijo ella en voz baja. «Sí. Enséñame a sonreír».